¿Alguna vez conocieron a alguien y rápidamente sintieron que no era necesario mediar ni una sola palabra para transmitirle una idea? ¿Que parecían estar sintonizados en la misma frecuencia? ¿Y nunca se preguntaron el porqué de ese fenómeno? Hola, mi nombre es Ezequiel. Mi nombre es Ramiro. Y yo soy Felipe. Y juntos somos Dream Tigers. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de Lost in Translation, película dirigida por Sofía Coppola, estrenada en el año 2003 y que aún tiene mucho por decir. O en todo caso, no decir. Si le pedimos a Google que nos traduzca el término translation, nos arrojará dos resultados. El primero hará alusión al acto de trasladar un texto a otro idioma, esperando que en su trayecto el significado permanezca intacto. El segundo, al acto de trasladar un objeto modificando su posición en el espacio. El título de la película, que en español literalmente sería Perdido o Perdidos en la traducción, es una expresión que hace referencia a las sutilezas o significados que un texto traducido no retiene del original. Sin embargo, el título de la película evoca un juego entre dos sentidos. Por un lado, trata del lenguaje y sus límites, pero por otro, refiere a la historia de dos de sus personajes, que se han trasladado a un lugar lejos de sus casas y que se encuentran perdidos en y durante esta traslación. Bob, representado por Bill Murray, es un conocido actor que atraviesa una crisis de edad, de carrera y marital, y se encuentra en Tokio para filmar un comercial que le ofrece tanto dinero como ganas de despedir a su manager. Charlotte, encarnada por Scarlett Johansson, es una joven recién graduada de Yale en filosofía, que a falta de empleo decide acompañar a su marido a la capital japonesa. Mientras este trabaja como fotógrafo, ella recorre en soledad la reclusión del hotel donde se hospedan. Ambos dos se encuentran conflictuados. Bob, por sentir que la imagen que proyecta al mundo no coincide con la suya interior, y Charlotte, por no poder descubrir lo que se supone que debería hacer con su vida. A la vez, ambos se sienten distantes de sus respectivas parejas, ya que éstas no logran entender qué es lo que les sucede. Gradualmente los dos se van conociendo y varias interacciones mediante forjan un vínculo muy fuerte, ya que, a su propia manera, están en la misma situación, solos, perdidos y alienados por la ciudad que los rodea. Además de Bob y Charlotte tenemos a John, el marido de Charlotte y a la esposa de Bob, Lydia, que si bien no aparece físicamente en la película, frecuentemente escuchamos su voz cuando habla por teléfono con él. También está Kelly, una actriz que se encuentra promocionando una película de acción en Tokio y quien es una vieja amiga de John. Pero nos estamos olvidando del tercer personaje principal de la película, la ciudad de Tokio. Tanto al principio como al final, se observa la ciudad como si se diseccionara un cuerpo. La forma en que esto sucede rápidamente nos puede recordar a cómo Mamoru Oshii realiza algo similar en su ópera prima Ghost in the Shell. Momento a momento, nos llevamos a un espacio abundante en complejidad y un caos tan orgánico como calculado que transmite un aire de atemporalidad total, donde el urbe pareciera existir desde antes que el universo y perpetrarse luego de él, pero bien podría haber empezado ayer y terminar mañana. Tokio, en este caso, cumple una función muy parecida a la zona de Stoker, de Andrei Tarkovsky. En esta última, la zona representa un espacio extraño que escapa a las lógicas de las personas que se adentran en ella, de la misma forma que la cultura japonesa resulta impredecible e inédita para estos personajes. Ambos espacios le permiten a estos llegar a una resolución o epifanía sobre sus existencias y las formas que éstas toman. Como sucede en Blade Runner, donde las calles de un Los Ángeles futuro fueron imaginadas tomando como inspiración las grandes metrópolis asiáticas, las luces de neón llenan el horizonte con palabras incomprensibles. En ambas películas, el escenario de una ciudad que se resiste a ser apropiada por los personajes, llena de inscripciones ininteligibles, crea una atmósfera extraña que nos coloca como espectadores en un mundo ajeno al nuestro. Así se sienten los protagonistas de Lost in Translation. No se trata simplemente de dos compatriotas que perdidos en el extranjero se encuentran. Lo que sucede en el afuera se repite en el adentro de los personajes y viceversa. Ambos traen de casa el sentimiento de estar perdidos, de una profunda falta de sentido en sus vidas. La ciudad funciona como un símbolo de este ruido blanco que en el fondo ininteligible ahoga sus voces. Tras este telón de sinsentido, ambos van a encontrar en el otro alguien que pueda escuchar lo que necesitan decir. Y en contraste con lo que se podría esperar en una ciudad luminosa y exuberante como Tokio, se la muestra apagada y neutra, insensible y distante, como se sienten ellos. Tanto la paleta como los encuadres que nos ponen a la par de estos personajes y de una urbe cansadamente hermosa son el resultado de la magnífica colaboración entre Sofía y su director de fotografía, Lance Acord. En una entrevista para el canal de Criterion Collection, ella cuenta que siempre le resultó inspirador el modo en que Godard acerca la cámara a sus personajes en su ópera prima Breathless, y es un aspecto que se ve ampliamente reflejado durante el largometraje.
Durante la película, su relación con la ciudad muta. Las calles que en un principio se mostraban apáticas y reacias pasan a ser un lienzo donde plasmar sus días con libertad y sin temor. Y si bien por el final ambos se encuentran tan fundidos con el lugar que les duele abandonarlo, acuerdan no retornar nunca jamás. Let's never come here again, because it would never be as much fun. Whatever you say. You're the boss. La película comienza con una traducción. Escuchamos unas palabras en japonés que luego son repetidas en inglés. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Tokio. Y una traslación. Bob sentado en una limusina viajando a su hotel. Estos dos planos, el plano físico de la traslación en el espacio y el plano semiótico de las palabras, se articulan, siendo uno el espejo del otro. La palabra sentido, al igual que la palabra translation en inglés, surge de una metáfora espacial aplicada al plano semiótico. El sentido es la dirección hacia donde nos movemos en el espacio. Como nos avisa el mismo título de la película, nuestros personajes se encuentran perdidos en su incapacidad de traducir sus sentimientos más íntimos a un lenguaje que las personas que los rodean puedan entender, y de ahí surge su sufrimiento. Para que haya sentido, debe haber por lo menos dos personas. Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, en su famoso argumento del lenguaje privado, sostuvo que todo aquello que es susceptible de ser expresado en palabras es, por naturaleza, algo siempre ya compartido. Es posible que haya algo más allá de lo que se puede poner en palabras, es decir, algo absolutamente íntimo. Sin embargo, según Wittgenstein, esto jamás podría ser nombrado. El concepto de un lenguaje privado es un ejemplo extremo que ilustra esta tesis, es decir, ni siquiera en el caso mínimo de un lenguaje que solo el sujeto pueda entender, podría dotarse a estos significados absolutamente íntimos de lenguaje. Si es que existe este espacio íntimo, surge la pregunta de si no hay formas de expresarlo distintas al lenguaje. Pero, ¿por qué es el lenguaje un impedimento? ¿Existe algo que sea absolutamente íntimo y que no se pueda poner en palabras? Heidegger nos dice que a través del habla las personas comprenden sus alrededores. Sin embargo, cotidianamente el habla se ve trastocada en habladuría. Por el impersonal se dice que de la vida pública. En la mayoría del tiempo, relegamos nuestra forma de entender el mundo a aquellas opiniones y chismes que la habladuría ofrece. Dado que se trata de una forma de hablar que se basa en un entendimiento mutuo, lo que se logra con esto es más bien compartir un horizonte de comprensión del mundo promedio, y en este sentido, mediocre. Más que hablar de las cosas, el habla se vuelve sobre el mero hecho de hablar, como hablar del tiempo en el ascensor, etc. Por eso Heidegger encuentra que la búsqueda existencial del ser humano se da en el silencio. Lo que se busca en aquellos momentos en que reflexionamos profundamente no puede ser puesto en palabras, las cuales resultan de una interpretación compartida del mundo por una comunidad. En los chismes y habladurías no caben ni las dudas ni las preguntas existenciales. De esta manera, Bob y Charlotte no solo están perdidos porque se trasladaron a un lugar lejano. En el plano semiótico, en el bullicio de la habladuría, parece no haber nadie que escuche su voz. El silencio es lo que propiamente le permite al ser humano escuchar aquello que se pierde en el ruido de las palabras vacías. Lost in Translation es un poderoso argumento a favor de todo esto último. A través de los silencios compartidos, Bob y Charlotte logran forjar una complicidad en la que, medien palabras o no, les permite apoyarse uno en el otro para buscar un horizonte en sus vidas. Eso se refleja perfectamente en la escena del karaoke donde ambos salen de su cabina a permanecer juntos en silencio. La historia que cuenta Sofía Coppola trata sobre la creación de un vínculo entre dos personajes que se sienten desarraigados, tanto del medio en que se encuentran como de sí mismos. La incapacidad de expresar lo que sienten y de lograr entablar una comprensión del otro es lo que provoca que, aún estando en una ciudad repleta de gente, ellos se sientan aislados. Lo que ellos encuentran es alguien con quien esta forma de comunicación es posible. Es la complicidad que ambos logran forjar. Encuentran la fuerza necesaria para afirmar su existencia, es decir, encarar sus respectivos caminos con autenticidad y no verse meramente arrastrados por las circunstancias. Lo que reaviva la llama de su existencia es el poder compartir aquellas preguntas que los movilizan con un otro, en una comunicación exitosa donde lo importante no se pierde en la traducción. Como el coyote, que corre sobre el abismo siempre y cuando no mire para abajo, cuando nos detenemos para plantearnos una duda existencial del tipo de las que persiguen a Bob y Charlotte, podemos sentir que nos hundimos en un mar de incomprensión. Esto es la existencia auténtica.
es el estar movilizado por una resolución propia, que puede ser incluso obtuso a la misma persona y se manifiestan las disconformidades o preguntas movilizadoras. Es como un vector, donde estas disconformidades actúan de fuerza y donde la dirección se construye en conjunto con el otro, porque se construye en el espacio del otro y en relación a él. Este vector implica un desafío a la quietud, una negación de la pasividad, porque no moverse es hundirse y ser arrastrado es hundirse también. La existencia auténtica es un evento sin mediación de palabras, porque palabra es igual a erosión de lo íntimo. Nuestra intimidad es continua y nuestro lenguaje es discreto. Al igual que una onda al ser digitalizada, cuando traducimos nuestro sentir para convertirlo en palabra, inevitablemente perdemos información porque el lenguaje es incapaz de hacerle justicia a lo esencial. Como dijo Borges en su poema La Luna, siempre se pierde lo esencial. Es una ley de toda palabra sobre el numen. Y entonces, digamos que sí existe el espacio íntimo y que las palabras no pueden expresarlo. ¿Se podrá de alguna forma? Lost in Translation nos sugiere que en aquel tipo de vínculo que se forja entre Bob y Charlotte se logran expresar los espacios íntimos que de otra forma se perderían en la traducción. Otro vehículo, que a fin de cuentas es el que utiliza Sofía Coppola para transmitirnos esto, es el del arte, en este caso el cine. Pero eso no solo implica las imágenes en movimiento. Sofía le da un papel central a la música en su película. Refleja cómo los personajes se sienten y sienten su entorno mucho mejor que lo que ellos mismos pueden recolectar o expresar. Con una exquisita selección musical que cuenta con composiciones originales de Kevin Shields y del grupo francés Air, no solo nos transporta a la situación existencial de cada personaje, sino que logra probar mediante la práctica que la música algo recolecta con mayor facilidad que una secuencia de oraciones. Incluso es utilizada en el karaoke para decir lo que los personajes no pueden decirse el uno al otro. Aunque en ese momento las canciones tienen letra, el juego que establece Sofía Coppola postula este medio y quizás todo el arte como una vía hacia una sinceridad brutal y altamente necesaria. Otro ejemplo de un momento similar es cuando Charlotte va a Kioto. Durante toda la escena no se dice ni una sola palabra, y sin embargo se puede entender completamente lo que significa ese viaje, tanto sensorialmente para el personaje como argumentalmente para la trama. La apuesta que significa, la búsqueda que supone, la trascendencia del espacio que recorre, su reflexión sobre la institución del matrimonio y cómo se compara a sí misma con esta pareja que se encuentra, y el cruce de un río hacia un descampado sin tanta niebla donde hasta ella se permite un deseo. En el clímax de la película, Bob le encomienda a Charlotte un susurro final y luego la besa. Acá, como en el resto de la película, están presentes los dos planos, las palabras y la carne. ¿Qué le dice Bob a Charlotte? Es algo que la audiencia no logra escuchar. Se trata de algo íntimo entre estos dos personajes, la culminación del vínculo y complicidad que se forjó en los días precedentes. Luego, los caminos de ambos se vuelven a bifurcar. La última escena es un espejo de la primera. Vemos a Bob sentado en una limusina al igual que al principio, pero hasta ahí. A diferencia de la primera escena, ahora es de día. Vemos a Bob de frente y no de costado. Mientras que al principio Bob acaba de despertar y miraba con estupor por la ventana, ahora vemos un hombre nuevo. Tras lograr esta unión, sellada por el beso, Bob y Charlotte están listos para seguir sus respectivos caminos, aunque estos se bifurquen para siempre. Si le pedimos a Wikipedia que nos defina comedia romántica, lo que tiene para decir es un subgénero de la comedia basado en situaciones cotidianas que hace foco en argumentos despreocupados y graciosos centrados en ideas románticas, tales como el amor verdadero superando todo obstáculo. Según el diccionario, es una obra cómica para cine, teatro o televisión, que narra una historia de amor que termina con un final feliz. Su característica principal es un argumento romántico, en el que dos amantes hechos el uno para el otro son unidos y reconciliados. Estas definiciones capturan la esencia tanto de la típica película de Hollywood como de la película de Sofía Coppola, pero esta última tiene algo que la hace trascender y hasta justificar el género. Lost in Translation subvierte nuestras expectativas de lo que una comedia romántica debe ser, reaccionando a la superficialidad a la que estamos acostumbrados y abordando, sí, el amor, pero en su sentido más profundo, como la unión paradójica entre dos individuos.